ISAPRES, título de la canción. Ley de ISAPRES, sí. Bajamos un poco y vamos ya descolgándonos del tema que hoy día está tan en cuestión y tan discutido. Y proyectos de ley corta con una finalidad, que es cumplir, como es normal y como es deseable en un Estado de Derecho, es más que deseable, es ineludible en un Estado de Derecho, cumplir los fallos de la Corte Suprema. El cómo se cumplen, bueno, ahí sí que puede ser interpretable, porque de hecho ya han aparecido dos proyectos, el proyecto que entrega el gobierno, que presenta el gobierno, y un proyecto que estaba de antes, que es auspiciado, que es patrocinado por 5 parlamentarios de oposición, que tienen distinta aproximación de solución a un tema, pero siempre considerando que hay que cumplir un fallo en función de eso. Vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro. Juan Luis, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Matías, gusto saludarle. Igualmente habíamos estado el domingo que era Estado Nacional, pero quedamos pendientes para profundizar, porque ese día era más debate de varios temas y era interesante que profundizáramos un segundito, dado su expertise en este tema. Primero, ¿a usted le parece que los dos proyectos, cada uno desde su mirada, de su aproximación, intentan al menos lo mismo, que es dar cumplimiento al fallo, tratando de dar continuidad también a un sistema de salud que tiene provisión mixta, público y privada y su integralidad, más allá de que a usted le guste uno más que otro? Mire, yo creo que claramente la moción parlamentaria de reforma constitucional no apunta en el sentido de aprobar o respetar el fallo. ¿Por qué? Porque derechamente lo que plantea es introducir un factor nuevo que es el precio base. Recordemos que el precio final de un plan equivale a la multiplicación del precio base, que está definido por ley, por la tabla de factores. Por la suma de la tabla de factores. Por la suma de los factores que componen un plan. Padre, madre y 2 hijos, por ejemplo. Exactamente, corresponde a ese grupo. Entonces, ¿qué hizo la Suprema? Perdón, La Suprema dijo, mire... Disculpe, más prima GES. Más el GES. 3 factores. Sí, más el GES. Pero el GES todavía no tiene una definición distinta. Falta fallo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la tabla de factores, según el fallo, se retrotrae a una sola de las más de 900 que han existido durante estos años. Esa tabla tiene un efecto sobre el 40% de quienes tenían contratos vigentes a abril del 2020. La lleva a esa época, 3 años atrás. Y esa aplicación produce una rebaja en el precio final, que es lo que debiera aplicarse una vez que en noviembre se inicie el fallo en plena operación, y a la vez genera una devolución por el cobro en exceso que esto produjo durante estos años a la gente que estaba en esa condición. Sí. Estamos hablando de 725.000 contratos, ¿eh? Multiplíquelos por 3 para sacar el grupo familiar, casi 2 millones de personas. Sí. Entonces, el fallo dice, mire, aquí hay un volumen de dinero que tiene que devolverse y hay una cantidad de contratos que tienen que bajar su precio. Esa es la sentencia. Lo que dice el proyecto de ley de los senadores de oposición, dice, mire, claro, entendemos que hay un fallo que dice esto, pero nosotros queremos, vía reforma constitucional, habilitar que las ISAPRES echen mano del otro componente del precio final, que se llama precio base. Ese precio base lo van a poder regular, y obviamente al regularlo significa subirlo, para que así haga un neto que finalmente neutralice la rebaja que se produce producto de la tabla de factores, y en definitiva dice, bueno, si hubiese gente que hay que devolverle, si hubiese un determinado precio final que fuera más alto, que no va a ocurrir, tiene que mantenerse como está. En otras palabras, mantiene la situación de hoy. La situación de hoy es la que está reprochada por la Corte Suprema, seamos claros. La situación de hoy es la que la justicia, después de, imagínese usted, 600.000 causas que ingresaron el año pasado y hace años, producto de que la gente está insatisfecha con los precios de sus planes, ha venido reclamando la justicia, y por eso la Suprema emite este fallo universal, Juan Luis, que yo creo que es opinable, sí, pero hay que acatarlo. Usted dice, porque el proyecto de estos 5 senadores, esta moción, ¿no es cierto?, para modificación constitucional, que es bien compleja, pero yo la leí varias veces, hasta con un experto, hasta que me la explicó. Lo que dice justamente es tratar, y lo dice casi textual, lo podría buscar y se lo leo, pero dice textual más o menos que poder modificar la única patita de la mesa que les queda para modificar, que es el precio base, para conseguir que el precio final de los planes sea lo más parecido, lo dice textual, lo más parecido posible al precio de hoy. Usted dice,
Eso es lo que está cuestionado por la Corte Suprema. Yo le pregunto, ¿está cuestionado el resultado de un cálculo o está cuestionado por la Corte Suprema la forma como hace el cálculo, en particular los factores de riesgo a distintos componentes de la sociedad? Por ejemplo, hombres, mujeres. Porque ¿por qué la Corte Suprema se va a meter en un precio? No, lo que viene cuestionado, Matías, desde el 2010 es desde el Tribunal Constitucional, sí, que es otro organismo, sí, viene cuestionada la tabla de factores. O sea, que a la gente en el mundo de la ISAPRE se le aplique factores de riesgo por sexo y edad, viene muy cuestionado hace 13 años. Lo que hace la Suprema es que, producto del cúmulo de denuncias de afiliados contra su propia ISAPRE, que se han sido fallados a favor, termina diciendo, mire, basta ya, y aquí queremos dictar una sentencia única, y nosotros decimos, señala la Suprema, que es una sola la tabla de factores que debió haberse aplicado siempre, que es la del año 2019, que empezó a aplicarse el 2020, y ordenamos que esa sea la tabla de factores, y de resultar devoluciones hay que hacerla, y de resultar rebaja de precio hay que hacerla, que es lo que finalmente ocurre. Pero hace un cuestionamiento a la tabla de factores, no al precio final, exacto, de un producto. Entonces, si es que el proyecto, no, según lo leí yo, el proyecto de estos 5 senadores dice que hay... Sí, pero el fallo dice otra cosa. ¿Qué dice el fallo? El fallo dice que si aplicada la tabla de factores única hubiese un alza del precio, no se considerará, a la letra, no se considerará. Claro, solo si es igual o si es por debajo. Ya, pero vuelvo a preguntarle, es dice la Suprema, el resultado final en función de la aplicación de la tabla de factores. Ese fallo, los que yo leí al menos a las distintas ISAPRE, por eso son los fallos, no es un fallo, los que leí yo... No, es uno solo, ¿ah? Lo que pasa es que los recurrentes son múltiples. Los recurrentes, los que concurren, los que concurren son varias ISAPRE, porque acumula una serie de recurrencias de afiliados en contra de diversas ISAPRE, pero el dictamen es universal. Yo vi la respuesta a 2 ISAPRE. Bueno, sí, pero el dictamen, el dictamen es para todas. Ya, sí, el dictamen es igual a todas, sí, se entiende eso. El concepto es el mismo para todas, la aplicabilidad de esa tabla de factores de riesgo como la única. Pero no hace mención ese fallo al precio base. No hace mención porque la crítica que se establece formalmente por la Corte es sobre la indebida aplicación de una tabla de factores. Claro. No quiere decir esto que el precio base quede libre. De hecho, Matías, la Superintendencia a fines de enero consultó a este punto a la Corte Suprema. Hizo un recurso de aclaración y la Corte Suprema ratifica que el precio base se puede modificar solo por ley. Ni siquiera el superintendente puede hacerlo administrativamente. Entonces, estos parlamentarios, colegas míos, con el respeto que me merecen, como no tienen injerencia porque son materias de derecho social, solo son de patrocinio del Ejecutivo, lo hacen por la vía de una reforma constitucional. O sea, buscan un camino mucho más largo, que es cambiar la Constitución, para decir, permítanle a la ISAPRE meter mano en el precio base. Es lo mismo que pasó con los retiros. Lo que hacen finalmente, al final es anular el efecto del fallo, porque nadie quedaría debiéndole nada a nadie, quedaríamos como estamos hoy, y por lo tanto los perjudicados, que son las 720.000 personas, jefes de hogar, quedarían en la misma condición de hoy, habiéndose demostrado en la justicia que se les cobró de más. Ese es el problema. Ahora, se les cobró de más desde el año 2020 en adelante. ¿Cómo se imagina usted un sistema de salud privado? ¿Cómo podría subsistir en el tiempo? Si es que a usted le dicen, mire, va a hacer las modificaciones que establece un fallo. Si esa modificación resulta que sube el precio que usted puede cobrar, no lo puede hacer. Pero si baja, tiene que bajarlo. Porque lo que está haciendo aquí, al final, el origen está en cuando se iguala a hombres y mujeres, que es una política pública súper razonable, porque creo que estarían mal la mayoría de los chilenos de acuerdo, ¿no es cierto? No se le puede cargar la mano y más caro a una mujer sencillamente porque es quien engendra un hijo, porque los hijos son, quien espera un hijo, quien da luz a un hijo, porque se engendra entre 2 personas, entre otras cosas, ¿no es cierto? Corresponsabilidad. Pero eso es una política pública, distinto al precio técnico de un seguro. Entonces, para igualar eso, si usted le baja a las mujeres, que estamos de acuerdo, ¿cómo equilibra para que el precio de un negocio llegue y no caiga y no colapse? Claro, tendría que usted cambiar de plan a la gente, por ejemplo, y darle planes que tengan menos cobertura. Esa sería una modalidad, en principio. Si usted le baja el precio, usted diría, bueno, entonces usted tiene que caer en su cobertura y tendría menos bonificación, que es una modalidad. Los hombres, pues. Otra modalidad,
Otra modalidad es, como la que se estimó por los parlamentarios que presentaron esto de oposición, es cambiar el precio base. Y es un tema que requiere ley, como no hay posibilidad de hacer una ley, presenta una reforma constitucional. Pero ¿cuál es el efecto de esto? Que si todos compartimos, y aquí lo han dicho en la Comisión de Salud, las ISAPRES, la oposición, el oficialismo, todos hemos dicho, mire, tres cosas. Primero, el fallo hay que respetarlo, hay que cumplirlo. Dos, las ISAPRES deben mantenerse viables, las ISAPRES tienen que tener solvencia, no sacamos nada con hacer cumplir un fallo. Juan Luis, pero ¿qué pasa si no llegan? ¿Pero qué pasa si no les dan los números? Que es una posibilidad, salvo que estén haciendo campaña del terror. Se está examinando. No, pero eso es lo que se está examinando, porque lo concreto es que lo que dice el regulador es que por la aplicación de este fallo, la disminución de las cotizaciones sería del 8%, cifra que no está rebatida. 8%. No es un 90%, es un 8% mensual de caída en las cotizaciones por efecto del fallo. Ahora, usted me dice, ¿esto es dramático? Yo le digo lo siguiente. Mire, a primer trimestre de 2022 comparado con primer trimestre de 2023, tenían 21.000 millones de deuda el 2022 a igual época y bajaron a 2.000 millones de deuda ahora. O sea, un dato de hoy. Eso significa que los números rojos no están más rojos, han ido de a poco mejorando. ¿Usted cree que la ISAPRE están metiendo? ¿Usted cree que la ISAPRE está metiendo cuco? No, yo creo que han tenido una primera reacción un poquito catastrófica, con muchas descalificaciones. Yo creo que ellos tienen una discrepancia al final del día con la Corte Suprema, ¿no? Más que con el gobierno. Y hoy día eso quedó en evidencia porque ellos concurrieron, mañana vuelven de nuevo, hay un buen espíritu de diálogo en la Comisión de Salud con todos los sectores, pero en la práctica las ISAPRES, sin decirlo claramente, discrepan del fallo de la Corte Suprema, lo cual es legítimo, pero ellos no han querido ir nunca a presentar un recurso de aclaración, un informe del derecho, que lo podrían hacer. No descartan hacerlo. Pero yo preferiría en eso más sinceridad para explicitar con quién es la polémica, porque al gobierno lo han acusado de todo, de querer exterminar la ISAPRE, de querer hundirla, se ha dicho de todo. Pero en la práctica, hoy lo que ha hecho un proyecto de ley que busca mantener la solvencia de la ISAPRE y a la vez cumplir el fallo que es lo que corresponde en una república. Por último, entiendo que la senadora Jimena Rincón envió un oficio a la Corte Suprema solicitando que se manifieste si este proyecto, a la cual ella es firmante, incumple o cumple el espíritu del fallo, que hay que cumplir sin duda como fallo. ¿Eso es así? Y si es así, y si la Corte Suprema se pusiera en el evento que les dijera, sí, si se aprueba esta reforma que ustedes plantean, se daría cumplimiento al fallo. ¿Usted quedaría más tranquilo con eso? Mire, yo dudo que ese oficio, si es que se envió, tenga respuesta, porque la Corte Suprema lo que ha dicho públicamente es que ellos no se van a pronunciar más sobre sus propias sentencias, solo dieron un alargamiento de plazo hasta noviembre, y decidieron dejar en manos de las Cortes de Apelaciones si alguien quiera reclamar o impugnar en base a una queja por su propio plan de salud. Eso es lo que se ha dicho formalmente hace pocos días por la vocera de la Corte Suprema. Por lo tanto, dudo que si hubiese un oficio se va a responder. Y segundo, el proyecto de ley de los senadores de oposición está en duda también que logren los 4/7 necesarios en la sala cuando en 2 semanas más se someta a votación. O sea, yo creo, sinceramente, que ese proyecto se colocó en el tapete ahora para poder presionar de algún modo a raíz del proyecto del gobierno, una especie de empate político, digámoslo así, para presionar también sobre la base de las propias ideas. Yo creo que todo esto es legítimo, no lo descalifico, pero creo yo que finalmente, por lo que observo, va a primar la discusión sobre el proyecto del Ejecutivo por sobre esa reforma constitucional que hoy día claramente no veo yo que tenga o respuestas de la Suprema o quórum suficiente en el Senado para seguir avanzando. Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta pronto, Matías. Chao, Juan Luis, hasta pronto.